responde. Ahí le envié mi correo, Rocío, no sé si, por si no lo tenían, a ver si los envié. Bueno. Ninguna pregunta entonces de esta clase pasada. Bueno, ahí les compartí lo de esta clase, que es ya referido al manejo de colecciones y cadenas, ¿no? Muy sencillo es esto, estas dos clases normalmente son bastante fáciles, siempre entre comillas, ¿no? Pero son bastante básicas a nivel de conceptos, pensando justamente en que los chicos que todavía no están en el aula y en los que no vieron nada de Java y entre los que llegan tarde y todo lo demás, entonces estas dos primeras semanas las hacemos bastante sencillas. Después les pido que se pongan un poquito a repasar y que no se tracen, porque si no, los resultados ya saben los que son, ya se los comenté la semana pasada, ¿no? Lamentablemente hay un bajo porcentaje de aprobados, ¿no? No llegamos, no sé si a 30 normalmente. Creo que es 30, 35, no llegan más, 30 creo que es. Y bueno, eso no está bueno, pero tengo la sensación de que la gran dificultad es principalmente a ver, vamos a compartir acá, en la parte de conocimientos de algoritmos en general, no sin hablar de ningún lenguaje en particular, ni mucho menos porque no es necesario. Para ver, acá. Bueno, ahí comparto las respuestas de lo que ustedes mismos respondieron. Experiencia en cualquier lenguaje de programación, muy básica, hay algunos acá, 9. Solo práctico de la facultad, 62. Este número ya es un poquito para pensarlo, ¿ven? Está bueno, a veces no dan los tiempos, ¿no? Porque, bueno, no somos la única materia, ni mucho menos, pero como se los dije la semana pasada y se los vuelvo a repetir, si esta es una carrera de analista, programador, tiene que practicar programación, ¿sí? En el momento que sea. Tendrán que inscribirse en programas, hacer cursos, no sé, juntarse. Hay un montón de cosas que se pueden hacer hoy en día que, gracias a Dios, lo único que necesitan es una computadora y una conexión a internet, nada más. Después está todo, ¿no? Y ganas, por supuesto, ¿no? Sin eso, o con eso es más que suficiente. Y el tiempo se los tiene que poder generar cuando están esas cosas dadas, ¿no? Porque, bueno, si no le podemos priorizar tiempo para esto es un poco difícil, ¿no? Entiendo que tiene que haber un punto de equilibrio, no pueden estar solamente exclusiva pensando en programar y nada más porque tienen vida, todos tienen sus problemas, otras materias y todo lo demás, y trabajan, muchos de ustedes ya trabajan, está clarísimo eso. Pero esto que está acá es un indicador, no determina, pero es un indicador, fíjense, ¿sí? Experiencia laboral en proyectos reales entre 1 a 2 años, hay 3 personas ahora que tienen, de un montón que son, ¿no? Bueno, no tenemos chicos que sean semi-senior o senior. Sería medio raro que estén acá, pero podría pasar también a alguno que necesita por ahí el título más que nada. Conocimiento de Java, 7 que nada, y algunos, bueno, 64 que tienen básica. ¿Sí? Después experiencia en Java, algunos juniors, ahí dice que hay 2 o 3. Un junior es más o menos de 2 años de experiencia, ¿no? Entre 1 y 2 años de experiencia desarrollando en proyectos. Eso es un junior, ¿no? Un semi-senior es entre 2 y 5 años. Siempre son números muy relativos, pero que son indicadores, ¿no? ¿Por qué se requiere ese tiempo para ser un semi-senior?
Y bueno, porque tienen que pasar varios proyectos por nosotros, ¿no? Si no, es un poco complicado. Eh, Decir que soy un semi-senior y tengo un solo proyecto es medio raro, ¿no? Para llegar a semi-senior y senior sobre todo también hay que tener varios proyectos. Porque tenés que haber conocido por lo menos varios, haber resuelto y haber participado del análisis y resolución de varios tipos de negocios, ¿sí? No sé, relacionados a ventas online, relacionados a bancos, relacionados a clínicas, a lo que sea. Entonces, porque en cada uno de estos contextos que nombré tres de ejemplo, eh, son realidades totalmente diferentes y probablemente sean tecnologías diferentes también. Entonces hay una suma de varias cosas que son necesarias para cambiar el seniority, ¿no? ¿Se puede con un solo proyecto? Se puede, pero es un poco raro, ¿no? Así que por ahí viene un poco la escala esta. Después, esta pregunta, ¿tiene aprobada programación visual? Bueno, acá dicen 43 que sí y hay 31 que no. Este es un buen número. La macana que no respondieron tantos, ¿no? A ver cuántos respondieron. 74, ¿sí? Pero bueno, ya es una muestra, ¿no? Hubiera sido bueno que sean más los que respondan. Pero bueno. Entonces hay 31 que cursan por primera vez o por lo menos que no aprobaron programación visual, con lo cual para eso también están destinadas estas clases, ¿no? Para no ir tan rápido con eso. Bueno, en mi caso cuando me matricularon ya no estaba disponible esa encuesta. Y bueno, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? La encuesta, todo tiene un plazo, ¿sí? Todo tiene que ver con todo y con algo, ¿no? Porque yo puedo dejar la encuesta 3 semanas, sí, pero lo que quiero es que justamente estén atentos para estas cosas. Hay eventos que tienen que tener calendarizados ustedes. Si se pierde un evento puede ser importante, ¿sí? Hoy el calendario ya es una cultura que está dentro de un equipo de desarrollo, ¿no? Este, Todo se calendariza, o por lo menos debiera. No digo que usen el Google Calendar si no les gusta. Usen una lápiz y papel en la puerta, no sé. Pero estas cosas no se nos pueden pasar. Porque podría haber sido un examen, no una encuesta. Por eso es que tiene esa fecha, ¿sí? Entonces, si no sabíamos que las clases comenzaban el 8, estamos en problema. Y, y así, ¿no? Si no tengo un usuario con el cual pueda matricularme en el aula, tampoco es un problema. Hay algo que ya lo sabe y tiene que resolverlo, no tiene que tener un mail que esté en el SIU, que sea el mismo que esté acá en el aula, si no, es un poco complicado. Pero bueno, estos son números, ¿sí? Es la primera vez que cursa la programación orientada. Bueno, acá hay 36 que ya cursaron alguna vez, ¿sí? Y 38 que cursan por primera vez. Entonces hay un número grande de chicos que cursan por primera vez. Es un número interesante, ¿no? Entonces por eso arrancamos de alguna forma con el pie del acelerador bien livianito, digamos. Dispone de la conexión a internet. Bueno, este es un tema que ya está resuelto por todos, ¿no? Por casi todos. Debe haber uno solo que dice que no, pero bueno. Hacemos hasta donde podemos, ¿no? Después no, más que esto no podemos hacer, ¿sí? Lamentablemente, porque la facultad ha crecido tanto que hay más carreras, está videojuegos ahora, hay otras carreras de tecnicaturas y aulas disponibles. Antes nos daban el anfiteatro, entonces yo la clase esta la daba en el anfiteatro. Pero ahora ya está ocupado el anfiteatro con otras cátedras que son, no sé, se las han asignado otras personas. Y bueno, el aula que tengo asignada tiene 50 asientos y como todavía estamos con el tema de la pandemia, creo que no entra más de 40 o 35, no sé cuánto. Así que no, físicamente no podemos. Ni aunque diéramos 2 clases, es complicado.
Entonces es un tema. Bueno, acá están lo que ustedes dicen, sus comentarios también. Después, no sé, voy a tomar uno acá. Me gustaría decir que tengo un gran interés. Bueno, después, son comentarios nada más, ¿no? Después los leeremos estos. Después este es anónimo, no hay ningún problema. Pueden expresarse como quieran. Porque lo han hecho todos con respeto, así que está bien. Opiniones son opiniones. ¿Está claro? Bueno, esto respecto de de la encuesta, ¿no? Entonces, ¿qué deducción sacamos de acá? Hay bastantes chicos que no han cursado la materia, 30 y 40, pongamos un número, ¿sí? Entonces nos tenemos que preocupar un poquito más por eso. Entonces vamos a ver, si no han cursado, bueno, está bien. Lo que sí tiene que tener es la parte de la lógica. Eso, ahí no podemos fallar, ¿sí? Lo que vimos en la clase pasada fue el tema acá de la introducción al lenguaje que vamos a utilizar, ¿sí? Al chicos les pido por favor que sean más puntuales, porque si no es un poco complicado estar autorizando cada rato gente que entra, ¿no? Si no, ya a partir de esta hora ya no acepto a nadie, porque si no es complicado. Si es virtual y llegamos tarde, estamos complicados, ¿no? Bueno, eh, puede pasarnos un día así. Yo hoy casi llego tarde, pero no suspendí todo para llegar a horario. Tenía un compromiso que lo suspendí. Pero bueno, no hay problema, ¿sí? Que no sean. Tratemos de que esto sea lo menos posible, si no es un problema, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a ver ya el manejo de colecciones que tiene que ver con lo que ustedes conocían como vectores, ¿no? El manejo de strings que ya lo tienen, no lo vamos a explicar mucho porque strings existen en absolutamente todos los lenguajes y la bibliografía sobra, y después el manejo de colecciones, ¿sí? Esto es un string, ya lo saben, está entre comillas y adentro puede haber cualquier cosa. En Java los strings van con comillas dobles, ¿sí? En Python van con comillas simples o comillas triples, pero acá solamente comillas dobles. Está la concatenación, así se puede crear un string también, ¿ven? Con el operador new, porque se crea el objeto. String es un tipo de datos compuesto. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada dos grupos de tipos de datos? Bueno, este es uno de los tipos de datos que eran los simples, que eran los int, los boolean, ¿sí? Todos los que eran primitivos. Y estos son los tipos de datos compuestos o tipos de datos objeto. El string es uno de esos, por eso también se puede crear con el operador new. Bueno, entonces, cadena de caracteres. Ahí empecé la grabación porque no estaba. Cadena de caracteres, así se crea, muy sencillo. Las operaciones, al ser un tipo de datos compuesto o un tipo de datos del tipo objeto, tiene un montón de métodos, ¿sí? Entonces acá, si ven, a ver si por acá tenemos un string, no, no lo tenemos. Sí, tenemos proyecto, no lo tenemos por acá, pero si creamos uno acá, vamos a poner la palabra string, ¿sí? Le hago control clic ahí y me lleva a la definición de la clase string. Y acá no lo vamos a analizar, pero está. Esto quiero que entiendan, ¿ven? Un poco lo vimos en la clase pasada. Esto que está acá, miren, así se documenta este, una API, digamos, o en este caso nuestra librería o nuestro software, ¿no? Ven que con el javadoc barra doble asterisco enter y se coloca, pueden copiar estas buenas prácticas, ¿ven? El autor, acá están quiénes son los autores, quienes pueden ver la versión, y acá están todos los atributos y Javadoc de cada uno, qué hace cada uno de esos, ¿ven? Y más abajo van a ver que están todos los métodos que ya están agregados a la clase string, ¿no? Por ejemplo, el método acá, object string field, y acá dice qué hace, ¿eh? Bueno, no vamos a analizar todo lo que hace, pero fíjense que es gigante la clase string, ¿eh? Es gigante. Replace all, acá hay un método que permite, como dice ahí, reemplazar todos los caracteres buscados acá con este nuevo valor. Bueno,
utiliza patrones acá, ¿no? Los patterns. Pero bueno, esto es, así está escrita, está el código acá, que es un punto class, ¿no? No es que yo lo puedo editar, porque es un binario, ya que es compilado. Entonces acá sí puedo ver el fuente, pero no lo puedo tocar, obviamente. Entonces, esto es un tipo de datos compuestos, ¿sí? Como es un objeto, como está definido como una clase, ven acá arriba, vamos arriba. Esa es una public class, a ver acá. Una public class, entonces por eso es que es válido acá decir esta creación que estaba acá como un new string, ¿sí? Bueno, acá estábamos viendo, este método es para devolver la longitud, para buscar, ¿sí? Y nos devolverá el índice, para buscar una subcadena desde acá hasta acá. Acuérdense que en el string comienza en la posición 0, ¿no? Entonces, si esta fuera la cadena, y específico fuera de la cadena, esta es la posición 0, 1, 2, 3, hasta llegar al final, ¿sí? Entonces, substring va a decir desde dónde, desde 0 hasta 1, entonces va a copiar E y S, la E y la S. Bueno, bastante sencillo, ¿no? También tenemos la conversión de minúsculas a mayúsculas. Tiene un montón de métodos, pues todo lo que se les ocurra ya está resuelto con cadena de caracteres, ¿no? Para convertir a mayúsculas o para convertir a minúsculas. Esta función trim lo que hace es quitar los espacios, ¿no? Entonces, vamos a ir ejemplificando algunos de estos. Acá esto lo vamos a sacar y vamos a crear acá en el mismo proyecto acá una clase que vamos a llamar acá. En el paquete 2 voy a crear esto, ejemplo, clase 02 voy a poner acá y acá 3. O ejemplo, y que creo una clase, un método main. Ahí está. Entonces yo puedo definir acá string, la clase línea, que será una cadena de caracteres, y que tenga bienvenidos a la 1. Punto y coma, y acá puedo decir, por ejemplo, si le agrego espacios ahí, voy a decir, y acá que hago un print, ¿no? Print línea. ¿Sí? Acá puedo colocar acá espacios también, y después también puedo hacer un system.println ahora mismo pero quitándole todos los espacios, ¿ven? Entonces, como lo ejecutamos así, ven, este es con los espacios, el primer system.println, que incluye estos espacios a la izquierda y a la derecha, y fíjense que termina ahí, ¿ven? Está sin espacio. En el primer caso, tiene los espacios a la izquierda y a la derecha. Bueno, esos son los métodos que tiene la cadena. Para buscar, esto devuelve el índice donde encontró acá. Por ejemplo, acá quiero buscar, vamos a hacer un system.println, vamos a buscar, por ejemplo, un Q. Entonces dice que el método es línea.indexOf, y acá quiero buscar un character, acá dice, ¿sí, no? O un string, y acá quiero buscar un Q. Bueno, ahí vamos a ver cómo lo resuelve. Está en la posición 19. Si cuentan de acá hay 0, 1, 2, la U va a estar en el número 19, ¿sí? Lo pueden verificar ustedes. ¿Está bien? Ese es el índice. Bueno, son todas operaciones que ya están. ¿Por qué hace falta tantas operaciones con cadenas? Y porque, bueno, vamos a tener que trabajarlas, ¿no? Porque hay que hacer normalmente operaciones con cadenas. Por ejemplo, cuando enviamos información codificada o cuando queremos trabajar con, no sé, intercambio de datos entre dos sistemas, probablemente mandemos archivos de texto y los archivos de texto los tendremos que probablemente procesar, ¿sí? Entonces hay un montón de situaciones por las cuales
hace falta. Miren el equals. El equals también está interesante porque esto es... Sí, vamos a probar acá, por ejemplo, vamos a comparar hola, si es igual a hola. Entonces acá podemos ver que me da false, claramente, ¿no? Y acá si pongo con hola, con lo mismo acá, esto puede dar o no puede dar igual como puede dar, en este caso dio true, ¿sí? Pero esto no es lo correcto, la comparación de los strings no se hace con el doble igual, porque acá lo que estamos comparando es si están en la misma ubicación de memoria. Puede coincidir o no. El operador que hay que usar en este caso es el equals, o no es un operador, es un método, ¿eh? Entonces ahí comparamos con el equals, ¿sí? Entonces ahí sí, esta es la comparación correcta que hay que hacer, ¿ven? True, equals, ¿ven? Y si quisiera comparar, por ejemplo, vieron que cuando se loguean tienen usuario y clave, y bueno, si ponen en minúscula o en mayúscula el usuario, igual les deja, ¿no? Porque es como si yo quiero comparar esto. Entonces, puedo utilizar también el equals. A ver. Hola. Punto. Equals. A ver cómo está. Equals ignore case. ¿Por qué no me aparece? Ahí está. Ahí tiene que dar true en este caso, ¿no? Bien. A pesar de que están en minúsculas y mayúsculas, porque ignora las minúsculas. Ven, ahí puse la L en mayúscula y lo mismo tiene que seguir dando true. Entonces hay situaciones en donde vamos a necesitar que la comparación no distinga entre mayúsculas y minúsculas. Entonces podemos usar este método que tiene las cadenas, ¿no? Bueno, hasta ahí. Cadenas es un tema que tiene para rato, pero ahí los admití a los que llegaron tarde. Traten de llegar temprano, chicos, si no es un problema. Hasta acá lo de cadenas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con cadenas, ¿no? Pero bueno, ahí van a ver en el práctico. Les estoy armando un ejercicio bastante interesante para que piensen un poquito con cadenas, sobre todo. Pero bueno, es cadena, no es la gran cosa igual. Es un poco de manejo de lógica lo que tienen que entrenar, digamos, para ese práctico número 2. Imagino que el práctico 1 lo pudieron resolver todo, ¿no? ¿Alguien no pudo resolver el práctico 1? La idea era que en la misma clase debieran poder resolverlo, ¿sí? Porque era cortito y era de lógica, básicamente no tiene nada de Java, porque Java es casi nada para el práctico 1, ¿no? No tiene nada más que lógica ese práctico. Bueno, cuando yo pregunto y nadie contesta, yo le doy para adelante y entiendo que vienen espectacularmente. El segundo tema que vamos a ver acá son las colecciones. Voy a ir creando acá una nueva clase acá para practicar o hacer algunos ejemplos de colecciones, ¿sí? Colecciones, vamos a colocar acá una... No, ahí. Ahí está, ¿ven? ¿Qué significa este to do? ¿Alguien sabe? Es un comentario, ¿no? El doble barra es un comentario, ¿sí? Y el to do se muestra en azul. Bueno, acá el Javadoc era así, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí el autor, bueno, me aparece el nombre de la máquina, pero vamos a poner mi nombre, ¿no? Ahí, ¿ven? Acá debería colocar un comentario, ¿no? Ejemplos sobre colecciones. O sobre collections. Bueno, y acá, ejemplo, ¿no? Este to do, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Es un comentario, pero ¿qué tipo de comentario es el to do? Dice por hacer, ¿no? Bien. Claro, significa que lo que voy a escribir acá es todavía algo que no está implementado, ¿no? En este caso, bueno, claramente el método main se creó vacío cuando yo creé esta clase, entonces
me aparece esta marca. Y aparte estas marcas son interesantes porque cuando yo las coloco en el código, las puedo seguir acá, ¿ven? Acá me dice que hay un cambio de línea. Vamos a guardar. Cuando grabé, ya me desapareció esa marquita de acá, ¿ven? Pero si tuviera varios to-do en la misma clase, que puede ser mucho más grande, entonces acá me va mostrando dónde están todos los to-do para que yo cuando abra, si yo cerré esto y vengo y abro esta clase, si esta clase fuera mucho más grande, puedo ir viendo cuáles son los pendientes que me faltan implementar. ¿Sí? Entonces, ahora lo voy a borrar. Hay un poco de todo en la clase, ¿no? En la clase teórica me refiero, ¿no? Que es para que revisemos la parte del Javadoc, no solamente string y colecciones, ¿no? Sino que vemos un poquito de Javadoc repasando, que ya lo vimos la semana pasada, explicamos que es un to-do, después hay otra marca de comentarios que es el fix me. ¿Qué significa el fix me? Por ejemplo acá, fix me. ¿Qué significa esto? Es que se ponen como en azul en negrita, un celeste, perdón, en negrita. No se pone en negrita para cualquier cosa. ¿No? Si le pongo acá Pepe, no se pone en negrita. Como que reconoce ciertos comentarios, ¿no? ¿Qué es un fix me? Para corregir, claro, es algo que yo escribo algo acá, lo que yo escribo en este método, cualquier cosa, lo que vaya a escribir acá en este método, está para mejorar, entonces es un fix me. ¿Sí? Arréglame, es una cosa como decir así, ¿no? Entonces, Profesor, sí. disculpe, ¿cómo se llaman esas anotaciones? Anotaciones se llaman comentarios de código directamente, ¿no? Es un to-do y un fix me. ¿Sí? Comentarios para el programador. También el fix me, miren, fix me también aparece acá en estos costaditos, ¿ven? Esta barra, ¿ven? Entonces, si yo tuviera un to-do, también me van a aparecer acá. Entonces, usted tiene que asegurarse que acá no quede nada, ninguna marca acá, y quiere decir que el código está terminado. Pero bueno, hay que utilizar esta herramienta, ¿no? Porque tranquilamente yo puedo obviarlas y puedo vivir y ser feliz de esa forma, sí. Pero bueno, hay buenas prácticas de programación que tenemos que aprender. ¿Sí? Bueno, ahí, chicos, por favor, lleguen a horario, los que llegan tarde. Veamos el tema entonces de las colecciones. Una colección es eh, tiene como similitud a un vector que es una estructura de datos capaz de guardar más de un elemento. Lo mismo que pasaba con un vector, ¿no? La diferencia es que esta es una estructura dinámica. ¿Sí? Al vector yo cuando lo declaro digo, y tengo que indicar más bien cuál es su longitud máxima. No sé, este vector puede guardar 100 o 1000 elementos. ¿Sí? Y pueden ser todos, tienen que ser en el caso de los vectores, miren acá, entonces yo declaro acá un vector, ¿ven? El vector será del tipo int, perdón, acá digo son todos enteros, ¿ven? Y acá digo números, y acá, bueno, ahí está la declaración, ¿ven? Y acá tengo que decir, no recuerdo bien la sintaxis, pero creo que es ahí. No, creo que es acá, ¿no? Hay que revisar un poco la sintaxis. ¿Alguien me ayuda ahí con la sintaxis o si no vamos al Google? Después del igual new, int y entre corchetes el tamaño, ¿sí? Gracias. Bueno, esta es una estructura estática. ¿Qué quiere decir que sea estática? Porque bueno, yo le digo a números en la posición 0 o 1, le asigno 100. ¿Sí? Pero como máximo va a poder tener ¿cuántos elementos este vector? 10. No puedo agregarle el onceavo elemento, ¿sí? Y si yo en lugar de 10 digo que va a tener, no sé, esto, 1.000.000 o 100.000, no sé, un número grande, va a tener, por ejemplo, acá 1000, no puedo guardar 1001 elementos, ¿sí? Pero si después digo, bueno, está bien, le voy a poner longitud 1.000.000 total, pero ¿qué es lo que va a pasar? Si en lugar de usar ese 1.000.000 de posiciones en la memoria, utilizo solamente 2, estoy desperdiciando todo el resto.
Porque la colección cuando se abre en la memoria se abre con todo ese espacio, ¿sí? Reservado, que después que no lo usemos es otra cosa. Entonces no es dinámico. Entonces, a diferencia de las colecciones son dinámicas. Puedo hacer que el tamaño inicial sea cero, sea el valor null, no tiene longitud, ¿sí? Después le agrego un elemento, entonces la longitud es 1. Dinámicamente, en tiempo de ejecución, le agrego otro elemento, su longitud es 2, porque tiene dos elementos, ¿sí? Y así. Otra gran diferencia es los tipos de datos enteros tienen, solamente soportan datos homogéneos. Es decir, acá la declaré el tipo entero. O sea, acá puedo guardar enteros. Las colecciones pueden guardar datos heterogéneos de diferentes tipos de datos. Que después los utilice o no de esa forma es otro tema, pero me dan la posibilidad, ¿sí? Entonces, este es un vector. ¿Cómo recorro un vector con un for? Ya lo saben, ¿sí? No importa, no vamos a hacer todo eso. Pero las colecciones son un poco más amplias, ¿no? Mucho más. Y al ser también un tipo de datos estructurado, nos dan una gran posibilidad de métodos, ¿sí? Entonces tenemos, básicamente son 6 interfaces que ahora deben haber algunas más en la versión 15 de Java. Esta es de la versión 8, que es más que suficiente para lo que necesitamos, ¿no? Collection, set, list, map, todo lo que están por acá. Hay un diagrama recontra reducido, este diagrama, pero pueden ser muchos más, ¿no? Entonces esta es la interfaz raíz. A partir de acá se crean todas las demás colecciones, ¿ven? Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a crear acá, vamos a ir a Collection, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, y acá está el código de Collection, ¿ven? Acá está quien creó esta colección, en qué versión está, todo lo demás, ¿ven? Entonces, esto que están viendo acá son declaraciones comunes a absolutamente todas las colecciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren acá el diagrama, porque está aquí arriba, es decir, que todas estas, las que están debajo, son una especialización de esta colección. Entonces, esta va a tener lo que tiene lo de arriba, más algunas cosas particulares para este tipo de colección. Esta también, ¿sí? Por ejemplo, Collection tiene un método que se llama size. Está acá, ¿ven? Tiene un método que se llama size, que dice que devuelve el número de elementos de la colección, el tamaño, ¿sí? Como Collection está arriba de todos, todos tienen el método implementado, el método size. Entonces, por herencia, que todavía no vimos esto, pero lo podemos entender, ¿no? Que todo lo de abajo hereda o asume también esos métodos que están declarados acá. Pero estos son especializaciones de colección. Esta es una colección para un tipo de problemas. Esta es una colección para otro tipo de problemas. Son diferentes, no son exactamente. Se parecen en que todas son capaces de guardar un conjunto de elementos, ¿sí? Pero tienen algunas particularidades. Por ejemplo, las particularidades serían la interfaz set puede trabajar con conjuntos. Y los conjuntos, la particularidad que tienen es que los elementos no se pueden repetir, ¿sí? Por definición de conjuntos, ¿no? La interfaz list, acá sí se pueden repetir. Y acá vamos a utilizar nosotros la interfaz, perdón, la clase ArrayList. Miren, yo voy a escribir acá ArrayList, y van a ver. ArrayList viene de list y todo lo demás, ¿no? Open Declaration. Capaz que es porque está esto acá. ¿Ven? Acá inclusive, por eso les decía que este diagrama es bastante resumido, ¿ven? Mire, porque acá está, esto cuelga de Abstract List, y Abstract List cuelga de Abstract Collection List. Esto fue mejorando, ¿ven? Y esto implementa List, ¿ven? Y si yo sigo a List,
bien, llega hasta collection, ¿bien? Esa es la cadena que va haciendo. Pero ¿qué tiene de particular, por ejemplo, array list? Array list tiene algunas cosas que no tienen los otros, ¿sí? Tiene también pero esto no es un método, en este caso size está declarado como un atributo, ¿sí? Tiene acá lo que se llama un constructor que más adelante veremos qué es. Bueno, acá algunos métodos que nos vamos a ir viendo de a poquito, ¿no? El método glow también, por ejemplo, dice incrementa la capacidad para asegurar que esto pueda ser a través del último número de elementos especificado el mínimo de la capacidad de argumento. Bueno, hay un montón, constraints también tiene, ¿ven? Que contain también está declarado acá, me parece. Containment, pero constraint tiene un significado. A ver, acá, constraint es un método que me permite, me va a devolver true o false, me va a decir si yo le pregunto, el 5 está contenido en la colección, true o false me va a decir. ¿Sí? Entonces, tiene un concepto para si trabajo con las colecciones. Ahora, si trabajo con ArrayList, tiene otro concepto. El método es el mismo, pero tiene otro significado, digamos. Por eso es que a veces se repiten o en realidad se sobrescriben, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito mejor la semana que viene. Bueno, tiene iteradores. En definitiva, es bastante grande vamos a sacar la gorrita. El diagrama de las colecciones, ¿no? Pero vamos a ir trabajando nosotros con algunas de ellas. ¿Qué es lo que necesitamos trabajar y conocer nosotros acá? Es, por ejemplo, acá la interfaz list y array list. Y de acá la interfaz set y puede ser hash set o hash map en todo caso. Que ahora vamos a trabajar un poquito con eso. Ahí está colección. ¿Ven? Ahí están algunos de los métodos que vimos en la IDE. Son algunos, tienen un montón, como vieron el código. Acá está list, ¿ven? Miren, acá otro caso, ¿ven? El método agregar, add agrega un elemento, ¿sí? Existe para collection y también existe acá para list. Pero fíjense en la diferencia. Esto es un método que funciona de forma diferente, por eso les digo. Acá agrega solamente un objeto, ¿sí? Que puede ser un número, una cadena de caracteres, lo que sea. Y acá me permite usar el de arriba, es decir, puedo agregar un número, o puedo agregar un objeto indicándole la posición, ¿sí? Entonces, esas son algunas diferencias que hay, ¿no? Ojo, acá yo voy a poner, por ejemplo, colección, y voy a definirla de alguna forma. No puedo hacer esto, miren, porque collection, a ver ahí. Ahí me pregunta, el collection Java útil, tengo que importar esto, ¿eh? Esto no nos aparecía la semana pasada en las prácticas, porque nosotros estábamos trabajando, y esto es importante, la semana pasada trabajamos con ejemplos que estaban acá y uno llamaba al otro, pasaba entre ejemplo 2 y mi librería, ¿no? Ahora lo que estoy haciendo, estoy parado acá en colecciones y estoy intentando utilizar una clase o un objeto o una interfaz que no está dentro de este paquete, que está fuera, que está dentro del JDK. Entonces por eso es lo que me va a pedir, miren acá, cuando hago control barra, que me dice si quiero importar, de acá bueno voy a decir que sí. Y ahí se agregó esta línea, ¿ven? Y se quitó el error. Importó esta librería. Y acá me pregunta, bueno, acá me da error, ¿sí? Porque, bueno, claramente esto es porque collection no es una clase Java, es una interfaz, ¿sí? ¿Por qué sí podía utilizar esto para el caso de los strings? ¿Acá se acuerdan? Acá sí podía utilizar el new string, porque string, vamos a ver acá si quieren. Ya borré el del string. String es una clase Java, una public class, pero collection es una, a ver, vamos a buscar acá.
A ver, ¿a dónde comienza esto? Acá. Es una interface, no es una clase. Eso no se puede instanciar una clase. ¿Sí? Por eso es que me da error acá. Entonces yo tengo que instanciar, por ejemplo, acá un array list. Que sí es parte. Y también me pregunta acá con el array list, miren acá. Me dice que no puedo resolverlo porque no está esta librería acá. Bueno, entonces me voy a poner acá y le voy a decir importable del paquete Java útil. Él me lo acaba de agregar, ¿ven? Por favor, si hay algo que no entiendan, pregunten ahora o callen para siempre, ¿sí? Y acá me apareció algo muy interesante, ¿no? No puedo resolver el símbolo E, dice, o el tipo E. Es porque lo que está esperando acá es un tipo de datos, ¿no? Que yo le diga qué tipo de datos va a guardar esta colección. Si bien yo podría sacar esto y que guarde cualquier cosa, entonces yo podría acá decir a colección .add y que guarde, no sé, una letra. Y después más abajo puedo decir colección.add y acá que guarde un número. Y también vale. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? Sí, por definición, porque dijimos, las colecciones permiten guardar datos heterogéneos de cualquier tipo. Esta variable colección puede guardar letras, números y lo que yo quiera. ¿Sí? Los vectores no, yo no puedo decir acá a números de 100 le asigno hay de error, porque solamente aceptan valores enteros, porque así fue definido acá. Como con las colecciones no. Pero bueno, este es un arma de doble filo, ¿no? Porque si yo después, si hago una colección, una variable que permita guardar mezclados, digamos, un número con una cadena y después con un boolean, después ¿cómo interpreto eso? ¿Cuál es el sentido de crear una colección de esa forma? Entonces, a partir de la versión 5 de Java, apareció una restricción que me permite acá definir qué querés guardar acá. Entonces yo voy a decir, bueno, no, entre corchetes le voy a definir qué es lo que quiero guardar acá. Yo quiero guardar solamente números. ¿Y de qué tipo? Íntegro, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente ahora esto va a guardar colección. .add, acá ya no puedo decir esto. No puedo guardar una cadena de caracteres, ¿sí? Porque ya solo me salta y me dice el tipo colección no es aplicable para el argumento string, ¿ves? Porque está definido como integer acá. Si yo le mando un número, entonces sí es aplicable. ¿Se entiende? Esa es una colección. ¿Estamos? Y ahí le puedo agregar, fíjense, miren, acá le voy a decir colección.add. ¿Ven? Fíjense que me aparece solamente para agregar un elemento. ¿Sí? Voy a agregar uno más, por ejemplo, acá 20. Agregué dos números. Ahora, si yo declaro una variable igual a esta, pero miren así, vamos a declararla así, pero no del tipo collection, sino array list, también integer, se va a llamar colección 2, new array list, ¿sí? Miren acá, cuando yo diga colección 2, fíjense el punto add y miren, me aparecen dos opciones, ¿ven? El add, que era el anterior que estábamos viendo hace un momento, y me aparece este más de acá abajo, que me muestra en qué posición y cuál es el elemento. Entonces, esta segunda opción que me aparece acá es porque está utilizando este método agregar, ¿sí? Acá, que corresponde a la clase list, ¿ven? O array list en este caso, ¿ven? Parece que acá me aparece. Miren, voy acá, voy a agregarlo entonces en la posición 0, el número 100. Pero acá, si yo me paro acá en colección y digo add, me aparece solamente uno. Bueno, hay otra opción que este es para todos, para agregar todos, para agregar una colección de muchos elementos a la colección. No importa, es otro tema. ¿Sí? Pero esa es la especialización de los métodos. ¿Sí? Bueno, así cargamos de elementos, ¿no? Y acá vamos a agregar
Esto no tiene mucho sentido, pero lo vamos a hacer. Hacer así, esto en la posición 1, no haría falta esto que estoy haciendo, ¿no? Porque si lo voy a agregar en posiciones correlativas, saco esto y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Ay, a ver. ¿Qué más tenemos acá, chicos? Colección. Veamos acá. Ahí está el mouse. Son un montón de tipos de datos, ¿ven? Perdón. Son un montón de métodos que me ofrecen cada uno de los tipos de datos. Que lo vamos a ir procesando, ¿no? Acá están los tipos de datos set. Pero vamos cerrando esto de colecciones. Entonces yo ahí cargué un montón de cosas. Y acá cómo recorro esta colección, después está esto en una diapositiva más adelante, pero la vamos a mostrar ahora, ¿sí? ¿Cómo recorro un vector con un for? ¿Cómo recorro una colección? También con un for, ¿sí? Pero como estamos trabajando con estos tipos de datos que se llaman genéricos, o tipados también se los suele llamar en Java, es decir, porque yo les indico a la colección qué tipo de datos quiero que se guarden ahí. Tipo de datos enteros solamente. Entonces yo puedo decir acá, for, como sé que todos los elementos son enteros, entonces acá digo integer. Integer. Y acá digo una variable pivot, X, y que lea desde dónde. Desde la colección, se llama colección 2, que es el que quiero recorrer, ¿sí? Perdón, es llave. Ahí estoy recorriendo la colección, ¿ven? Acá, bueno, haré lo que tenga que hacer. En este caso lo voy a mostrar por pantalla, ¿no? Pero esa es la forma de recorrer una colección, ¿sí? 100, 200 y 300. Claramente, vuelvo a repetir, esto no hace falta si lo que voy a hacer es eso, ¿no? Porque no tiene sentido si voy a cargar en forma consecutiva, digamos. Salvo que acá yo quisiera poner el 300 en la posición 0, entonces, veamos qué sucede ahí. Entonces estaría como modificando, corriendo todo el vector. Él mandó primero el 300. Todo lo demás los mandó hacia la derecha. Para eso es el index. En ese caso tiene utilidad. Todo lo demás lo agregué con add solamente, agregar. Este le indicó una posición determinada. ¿Sí? Ese sería el for each. No, no tiene for each Java, ¿no? Hasta donde yo sé, es for nada más, ¿sí? Claro que se puede recorrer como con un for normal también, sí, pero no se usa ya, ¿no? Puedo decir int i desde 0, punto y coma, que i sea menor o igual que colección punto size, colección 2 punto size, ¿sí? Y acá que diga i más, esto es muy viejo, ya no se usa, ¿no? Ven que la sintaxis ya es engorrosa y muy muy traído del lenguaje C, ¿no? Acá voy a decir CISO y acá vamos a colocar entonces, acá tendré que decir colección, que todo se complica acá, punto, get en la posición y todo es mucho más complicado, ¿ven? Van a ver que el segundo caso va a mostrar claramente lo mismo que el primero, ¿no? Get 300, 100, 200. ¿Sí? Acá se mezclan un poquito porque están, esto si quieren que no se mezcle, uy, ¿qué pasó acá? Se me fue. Ah, se me ocultó nada más. Acá, control mayúscula y el número 7 se comenta ese código, ¿no? Vamos a ver acá para que no se mezclen. Ven 300, 100, se muestra igual. O sea, funciona igual. Ah, pará. Acá sale en rojo porque yo le coloqué error. Acá es lo mismo, ¿no? Esto lo veremos más adelante, ¿no? Ahí va a salir en azul ahora. Ahí está, ¿ven? O sea, los dos for hacen lo mismo. ¿Está claro?
Pero claramente la primera opción es mucho más práctica, más cómoda. Perdón, profe. Sí. ¿Podría volver a explicar el primer for? No entiendo muy bien, o sea, la sintaxis, digamos, qué es lo que realmente hace. Bueno, vamos de nuevo. Esta variable que la vamos a refactorizar, refactor, no me gusta que se llame colección 2 por eso. Colección, en lugar de colección 2 se va a llamar colección enteros. Ahí está. La variable que se llama colección enteros, ¿sí? ¿Qué es lo que puede guardar? Enteros. ¿Por qué? Porque ahí está declarado el tipo. Ahí lo restringí, es por eso que yo acá no puedo, como decía hace un momento, agregar acá la cadena 100. No puedo, me da error. Y vamos del comienzo entonces. Control Z, Control Z. Solamente esta variable soporta enteros, nada más que enteros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los agrego? Bueno, con ADD. Vamos a sacar esto. Ahí agregamos con el ADD. Eso está clarísimo, ¿no? Así agregamos. Ok, ya los agregué. Ahora quiero recorrer una colección. Entonces, si quieren lo vemos al revés. A la derecha va el nombre de la variable. ¿Sí? Esta es la variable que voy a recorrer que se llama colección enteros. Ahora, ¿qué significa recorrer la variable? Que voy a tomar, si la variable tiene tres elementos, primero el 100, después abajo está el 200 y abajo está el 300, lo que va a hacer esta operación de este for es tomar el primer elemento que es el 100, pero se los tiene que asignar a alguien, a una variable se lo tiene que asignar para que lo pueda usar. ¿Y de qué tipo tendría que ser esa variable si lo va a tomar y lo va a guardar en una variable? Entero. Por eso es que acá se coloca el tipo de datos, ¿eh? Integer. Y la variable se va a llamar X o Pepe, como vos quieras que se llame, ¿sí? Número se podría llamar también, ¿eh? Entonces, cada uno de los elementos de la colección lo va a ir tomando de a uno, va a tomar el 100, se lo va a asignar a esta variable y adentro ya lo que quiera. En este caso muestro en pantalla. Podría sumarlos para después sacar el promedio, podría contar cuáles fueron primos, podría contar o sacarles el factorial a todos los que sean impares, no sé, lo que todo se le ocurra que puedo hacer ahí. Pero el objetivo de esta estructura for es cómo recorrer la colección. Este es el nombre de la variable, esta es la variable pivot, y esto tiene que ser del mismo tipo que acá. Y si yo acá le coloco string, y bueno, me va a dar error, me va a decir, no, no puedo tomar un número entero de acá y guardarlo en una variable string. No se puede. Error de sintaxis, ¿sí? Ahí está un poco más claro. Sí, profe, ya está, gracias. Bueno, es un for simplificado, es un for que se utiliza para tipos de datos genéricos más bien, ¿sí? Esta es la otra opción, no la vamos a usar, no tiene sentido. Ya viendo, después que se descubrieron o que se implementaron en la versión JDK 5 los tipos de datos tipados, ya lo demás no tiene sentido, ¿no? Usar esta opción. Pero bueno, está y existe, ¿no? Esa es una colección ahora de este tipo, ¿sí? Después están los tipos set, que es un tipo conjunto, como dice ahí, no pueden haber elementos repetidos, por definición de conjunto, ¿no? En matemáticas. En matemáticas, si declaro un conjunto, no puedo guardar elementos que se repitan. Si intento hacerlo, no me va a dejar. Bueno, ese es el mismo concepto que se aplicó cuando se creó la clase set. Después es igual. Tiene métodos para agregar, tiene métodos para traer el primero, el último, para traer subconjuntos, bueno, varias cosas, ¿no? Este es el map, ¿ven? Y vamos a ver este tipo map porque es el que por ahí un poquito más nos cuesta. El tipo de datos array list, ¿está claro? Y del lado de las colecciones. Bueno, nadie pregunta. Sí. Sigo, gracias. Gracias a los dos que están contestando ahí. Bueno, entonces acá vamos a declarar un tipo de datos. Un ejemplo ahora se va a llamar map. No sé, voy a trabajar con maps. Con maps pasa lo mismo que con colecciones, miren acá. Si busco para acá atrás,
En realidad, el set, antes del hash set viene un map. Esto está resumido, por eso. Pero acá hay un map antes de todo esto. ¿Sí? ¿Qué Sería es una clase, ¿eh? ¿Cómo? Sería una clase el map Map es una interfaz. a una interfaz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? A ver. Claro. Vamos a necesitar una pantallita con pizarrón un poco más elaborada. Esto era números enteros. Esta es la variable que estábamos hablando acá. String colección es esta. Colección entera se llama. Bueno, vamos a poner el mismo nombre. Esta es la variable. ¿Ven? Físicamente, si quieren, lo podemos ver así. Como ahí ven, entonces acá, bueno, vamos a poner todos estos estén centrados. Entonces acá yo guardé el 100, el 200 y el 300. ¿Sí? Esa es la colección que se llama números enteros. ¿Sí? Esto está en la posición número 0, esto está en la posición 1 y esto está en la posición número 2. Entonces el size, si yo acá digo collection.size, me va a devolver 3 porque hay 3 elementos. ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de colecciones que se llaman los maps o hash maps, se llaman, ¿no? En realidad podemos dibujar con la forma de un map. Entonces esto tiene dos partes. Esto tiene solamente, este es un valor, ¿ven? El valor 100, el valor 200, el valor 300. Hay otros tipos de colecciones que tienen dos partes, clave y el valor. Entonces yo puedo guardar acá varios elementos, pero con un acceso mucho más fácil. Entonces acá vamos a colocar esto así, un poco más claros. Ahí. Entonces yo quiero guardar el 100, el 200 y el 300 aquí. ¿Sí? O puedo guardar algo un poco más elaborado, porque para guardar números uso esto. Pero si, por ejemplo, quiero guardar, no sé, los datos de alumnos, usuarios, por ejemplo, y bueno, puede ser que como clave tengo que utilizar acá algo que identifique unívocamente a cada uno de los valores que voy a guardar acá. Por ejemplo, si yo quiero guardar, como les decía, los usuarios de una aplicación, y bueno, el usuario es, por ejemplo, no sé, J. Zapana, el usuario, y el otro será R. Mamani, no sé, estoy poniendo cualquiera, ¿no? Y J. Martínez, no sé, lo que sea. Ese es el nombre de usuario que tienen en la aplicación. Ahora, ¿cuál va a ser la clave para esto? Puede ser el mismo, o puede ser acá que tenga el DNI. Este es el DNI del primero, este es el DNI del segundo y este es el DNI del tercero. Entonces, y acá, además de ser un tipo de datos así, podría ser un tipo de datos más compuesto, ¿no? Más complejo, un objeto. ¿Sí? O podría ser una string también, un vector, algo mucho más compuesto. Lo vamos a dejar como un string, para no salirnos de la idea básica, ¿sí? Entonces, un tipo de datos mapa o map nos permite guardar valores, pero en función de dos campos. La clave, que es esto, el valor que unívocamente va a permitir representar al valor que estoy guardando. ¿Y cuál es la ventaja? Y es un lío, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja? Primero guardemos, ¿no? Entonces hagamos el ejemplo. Acá y vamos cerrando algunas de estas cosas que están acá en map. Entonces vamos a crear acá un map. Y acá vamos a ver que map, el tipo map, y acá vamos a poner acá new hash map. Es una implementación de map, ¿ven? Y acá van a ver que me aparecen algunas cosas, ¿no? Ahí, acá me están apareciendo, yo cuando dije, presioné el enter, me aparecieron estas dos parámetros, se llaman. ¿Sí? Que el primero donde está la K me está diciendo de qué tipo de datos cree que sea la clave, el de acá.
¿Y de qué tipo de datos vas a guardar acá? Bueno, entonces yo le voy a decir que acá va a ser, por ejemplo, integer, y acá va a ser del tipo string, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahí veamos qué más nos dice acá. ¿Qué error más nos está encontrando? Bueno, ahí está, vamos a poner hashmap. Ahí dice, me gustó más como hashmap. Bueno, un rico mate, gracias. Me quemé hasta el espíritu, ¿eh? Estaba re caliente esto. Bueno, secretaria, me mató. Pero bueno, sigamos. Bueno, entonces acá está el tipo de datos map, ¿ven? Entonces, ¿cómo agrego ahora? Está bien, sigamos el gráfico de acá. Quiero agregar este par de valores. Bueno, voy a agregar ahora, antes yo decía map. En las colecciones decía add y acá ven, no existe el add. Acá existe un método que se llama put, como agregar, colocar, ¿no? Colocar y ven que me aparece acá, me dice que el primero tiene que ser entero y el segundo tiene que ser string. ¿Por qué? Porque así fue declarado acá. ¿Sí? Entonces, el primero va a ser 100 es la clave. Y el valor va a ser, bueno, J sopa. Listo. Así agregado. ¿Sí? Con esta misma lógica hago lo demás. ¿Sí? Acá pondremos 200 y acá pondremos 300 y bueno, vamos a seguir el ejemplo acá. Y acá habíamos puesto. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Hemos colocado, imagínense que en lugar de haber cargado 3, hemos cargado 3 millones, no sé, o 3.000. Son un montón. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con esta estructura de colecciones, digamos, con un map? El acceso. El acceso es mucho más rápido. Fíjense en el primer caso, ¿sí? Yo quiero acá, de esta forma la de abajo la vamos a borrar, ¿sí? Porque molesta. Total queda en la grabación. Bueno, acá vamos a suponer que habían también, no sé, en lugar de haber 3 elementos, habían 3 millones. Y bueno, yo quiero buscar acá, por ejemplo, un número dado. Entonces, quiero buscar el número 200. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que colocar? If el número es igual a 200. Entonces, que lo muestre. Solamente va a mostrar el 200, entonces, con esa condición, ¿no? Muy fácil y muy básica esta búsqueda y totalmente mejorable, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja? Si estos fueran, en lugar de 3 elementos, si fueran 3.000 o 3 millones, va a recorrer en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4, que claramente en un proceso de una computadora no se va a notar la diferencia, pero en otros casos sí, con otros tipos de dispositivos, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar, en cambio, a donde está el de colecciones, el de map, de acá. Si yo quiero buscar acá, tengo que decir directamente así. No tengo que hacer ni siquiera un for, digo map.get y acá le digo buscame tráeme los datos del 200. ¿Sí? Y miren lo que va a hacer. Es RMAVAN y me devuelve el valor directamente. Porque es una colección indexada, ¿no? Entonces es como que yo tengo acá un código que me hace saltar con un láser directamente a la posición donde está y me devuelve el objeto. En cambio, en el otro caso es como ir abriendo y preguntando puerta por puerta hasta llegar al elemento que estoy buscando. ¿Sí? Ese es un tipo de datos, en este caso, los maps, ¿sí? Que tienen varias implementaciones. La interfaz es map, después tiene hash map, que son implementaciones, o sorted map, para claves ordenadas. Pero bueno, después pueden investigar ustedes y ver alguna de estas tareas, de estos métodos, ¿sí? Son bastante pocos, ¿no? Ahí están los 2 ejemplos que hicimos, ¿ven? Con Castell y con Map. Acá hay ejemplos también que hicimos. Lo que nadie me está preguntando acá, y yo asumo que están entendiendo claramente. Ahora, ¿entendemos este ejemplo?
¿Todos lo entienden? Primer ejemplo, ahí está, esta parte está acá. Sí, profe. Declara lista como una array list, ¿sí? Y recuerdo acá estaba recorriendo con el for que dijimos que no, ¿sí? Y en el segundo for que se me desplazó un poquito, está con el for que para tipo de datos tipados, ¿no? Pero bueno, hace eso, no recorrer nada más, ¿sí? Bueno, si todos lo entienden, seguimos. Y no hay mucho más que eso. Este es que el caso de los hash maps, ¿ven? Parecido, nada más que yo lo hice con naranja y acá está con manzanas, ¿sí? El que acá guarda, declara, esto ven, no está utilizando genéricos, a diferencia del ejemplo que yo hice, ¿ven? Lo mejor siempre es trabajar con genéricos, porque es de alguna forma indicarle a la colección o restringir para que esa colección solamente guarde tipos de datos que yo necesito que vayan ahí. No se mezclen cadenas con booleans y con enteros, porque si no, después el problema es que cómo utilizo eso, ¿no? Bueno, nombre del país, acá otro ejemplo, ¿ven? Traigo get de uno y va a traer Argentina, ¿ven? Es lo que acabamos de hacer acá. Eso es el tema básicamente de colecciones. Hay un montón más para ver. Yo les sugiero que vengan acá y vean el libro, los libros que están acá, ¿no? Cualquiera de todos tienen más ejemplos y bueno, después, como les dije al comienzo de la clase, ¿no? Hasta ahí paro la grabación. Como les dije al comienzo de la clase, para aprender hoy en día cualquier cosa, lo único que necesitan es una máquina y una conexión a internet, que casi todos la tienen, ¿sí? Y si no la tienen, bueno, es un poco como que hay que tratar de tenerla. ¿Por qué? Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué carrera estamos estudiando? Analista programador universitario, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas o los utensilios, si quieren verlo de esta forma, que necesitan una máquina, una conexión a internet? De la forma que sea, no necesitan ni la última máquina, ni tener fibra óptica con 10 millones de ancho de banda, no hace falta tanto, ¿sí? Si estuviéramos estudiando, no sé, medicina, odontología, bueno, la lista de materiales ahí es gigante, ¿no? Acá es una computadora que es para usted y la van a usar en su carrera, y una conexión a internet, porque ustedes ¿cómo van a trabajar? Con internet. Son los requisitos recontra mínimos. Con esas dos cosas, ustedes pueden aprender lo que se les ocurra. Piensen en algo. ¿Cómo planchar una camisa? Listo. Ya saben que eso. Ya lo hacen, ustedes no tengo que contarles mucho. Pero bueno, ese es el kit de la cuestión, digamos, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Ustedes van a ver videos de gente que explica 10 veces mejor que yo, con 800 ejemplos más. Pero bueno, hay que dedicarle tiempo, ¿no? ¿Se entiende la idea, chicos, hasta acá? ¿Preguntas? La última implementación, eh, la clave no tiene que repetirse, ¿no? Claro, en los hashmaps no se tiene que repetir. A ver, ¿qué pasa si Si yo pongo, hagamos y respondamos las dudas? ¿Sí? ¿Cómo recorre una colección, un map? Nadie me preguntó. ¿Alguien sabe cómo se recorre un map? No, profe. no, Tiene un for each en este caso, creo. Sí, a ver, acá estoy buscando, estoy googleando, no vaya a creer que me la sé de memoria, porque no es así, ¿sí? A ver acá. Acá dice que es así. Map en lugar de price. Acá sí tiene el for each que comentaban hace un momento, ¿eh?
Bueno, acá lo que pasa es que el value es, viste, no print ln nada más, pero, y value, ahí está. ¿Cómo lo hice? Le pregunté a Google. No me tengo que memorizar todo esto, ni pretendo que ustedes lo hagan, ¿no? Entonces, ven, miren lo que pasó acá. Como yo puse 2 veces el 100, para el 100 lo sobreescribió, ¿ven? El primer 100 no está. ¿Sí? Si pongo acá otra clave que no exista, ahí sí se guardan las 3 claves, pero cuando, ven, ahí está, 100, 200 y 300. Pero cuando, si intento poner 2 claves iguales, lo que hace es modificar la anterior. Siempre las claves van a ser únicas. Ahí viene respondiendo a la que mencionaban hace un momento algunos de ustedes. ¿Está bien? Esa es una forma de recorrer un map. Después puedo convertir un map a una colección o a un array list. Sí, sí se puede. ¿Cómo? Bueno, lo buscan. No es algo muy habitual que vamos a usar, por eso digo que no, no lo ejemplificamos acá, ¿no? Pero sí se puede hacer. ¿Sí? Es cuestión de saber escribir, ¿no? Ahora voy a poner acá hash map to list o array list. Bueno, acá hay un millón de ejemplos que hay que hacer. Array list ya tiene un constructor que recibe, que convierte automáticamente de map a array list. Pero bueno, no importa, ¿no? Me encuentra bastante fácil la solución. No vamos a hacer ese tipo de ejercicio, no nos interesa. ¿Sí? No se va a quemar la lengua. Si no, ya me quemé todo hace rato, así. Hasta el corazón me quemé. Bueno, a ver, ¿qué me dice? ¿Por qué le salía 2 veces Mamani? Ah, acá. No, porque acá está tomando este último sistema no print ln, por eso mira, si comento esta línea. Lo que pasa es que son ejemplos bien básicos, ¿no? Ahí va a aparecer una sola vez, ¿ves? Lo que estaba haciendo esta línea que ahora la comenté, estaba buscando el 200, que justo es ese. ¿Sí? O sea, ahora sí está en 100, 200 y 300. ¿Sí? Bien. Bueno, igual tiene que preguntar, ¿eh? Porque pregunten lo que quieran. No quiere decir que yo vaya a poder responder todo, porque no sé todo. Pero sí, por lo menos, aunque sea una pregunta muy obvia, ¿no? Muy bueno. ¿Alguna pregunta más, chicos? Tema colecciones. El tema es grande, ¿sí? Pero la idea es esta. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy día? Repasemos acá. Ahí viene la secretaria. ¿Esta vez viene bien? A ver, probemos. Mirá que salió la mejor. No quema tanto, digamos. O sea, pasar. Encima yo le di con unas ganas hace rato. Entonces, ¿cuál es la finalidad del map? Preguntan ahí. Bueno, primero vamos a hacer el repaso, ¿sí? Revisando conceptos. De colecciones, sobre todo, ¿no? Una colección es un tipo de datos dinámico que va a crecer o decrecer, porque puedo utilizar métodos como remove para eliminar un objeto directamente también. ¿Sí? Puedo achicar o agrandar el tamaño de la colección. Y eso me da, digamos, una versatilidad grande, porque digo, bueno, si voy a tener de una base de datos, ¿y cuántos registros hay en una base de datos? No sé, no tengo idea. Si lo hiciera con vector, tendría que definir un vector de 10 millones, por las dudas me quedo corto. ¿Qué hago con una colección? No, la declaro y a medida que voy leyendo de la base de datos, lo voy guardando ahí. Entonces es una colección, ¿ven? Es dinámica. La voy a recorrer de esta forma normalmente, con esa estructura for. ¿Sí? Y recorrerla quiere decir que tomo la variable, se la asigno elemento por elemento a esta otra variable, que tiene que ser del mismo tipo que la que está declarada acá en la colección. Y adentro del for hago lo que yo necesito, es proceso la información.
hago lo que tenga que hacer. En ese ejemplo estoy buscando un número. Puede ser que tenga que sumarlos, acumularlos, no sé, lo que haya que hacer, una colección. ¿Sí? Cuando hay grandes volúmenes de datos, lo más lógico es utilizar colecciones, list o array list. ¿Sí? Este tipo de datos. Y lo más lógico, digamos, ¿no? Porque son un poquito más livianas. Los maps que están acá son un tipo de datos que tienen como gran ventaja esto que dije acá yo. Esta búsqueda, el acceso es mucho más rápido. Esa es la gran ventaja de utilizar un map. ¿Sí? Imagínense que yo estoy trabajando con una aplicación donde tengo, voy a hacer un ejemplo bien básico, que no es la realidad de cómo se implementaría en un sistema, ¿no? Pero imagínense que yo tengo que cargar en una página web el listado de las provincias del país, de Argentina, ¿sí? Que son 23, 24, ¿sí? Y como sé que son 24, los guardo en un mapa directamente. Entonces, cuando quiero cargarlas en una lista desplegable, por ejemplo, voy, las traigo de ahí, las busco, las proceso directamente. Sé que son poquitas. Entonces, no tengo que buscar con un for, no tengo que buscarlas de esta forma. Las podría buscar directamente de esta forma. Entonces, la búsqueda, el acceso es mucho más rápido. Esa es la finalidad de usar los mapas. Pero no es tan recomendable cuando son grandes volúmenes de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como tiene esa ventaja del acceso rápido, eso tiene un costo en cuanto a recursos en memoria. Entonces, si voy a procesar grandes volúmenes de datos, un tipo list. Si voy a trabajar con volúmenes de datos no muy grandes y necesito un acceso rápido, un map, un hash map, si no. ¿Se entiende? Bueno, eso chicos, lo de los strings tienen para rato, eso ya lo entienden ustedes, ¿no? Así que ahora voy a terminar el práctico, que ya lo tengo casi. A los que ya hicieron la materia el año pasado o los años anteriores, no es el mismo práctico, tiene algunos puntos parecidos, pero no es el mismo. Y tiene ejercicios tipo desafío para que ustedes no se copien, porque si se copian, ese es el segundo tema, ¿no? ¿Por qué los chicos no prueban? Y porque se copian. ¿Qué peor? Uno hace el práctico, lo manda a un grupo de WhatsApp, todos lo copian. No copie, quiere aprender, no copie. ¿Sí? ¿Cómo voy a poder evaluarme o autoevaluarme o saber cómo estoy si copié? Obviamente, si copio todos los prácticos, después voy a ir al examen y bueno, no sé, porque todos lo copié. Uno puedo llegar a copiar, bueno, no sé, capaz, pero bueno, si lo copio, por lo menos lo voy a intentar no, lo tengo que entender y mejorar, porque si no, no tiene sentido copiar. ¿Sí? Y entonces, ese es otro de los factores, porque se copian. Entonces, si yo doy un práctico para que no se copien, háganlo ustedes. Asuman el desafío de ver, a ver, ¿soy capaz de resolver este ejercicio? No va a ser fácil el práctico. En cuanto a lógica, pues estoy tratando de practicar la lógica con ustedes. No es que tengan que saber tanto conceptualmente lo de colecciones para esto que acabamos de ver y de strings, recontra sobra, ¿no? Pero es un poquito practicar la lógica, que ahí creo que estamos fallando. Así que bueno, chicos, eso era por hoy día. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, los libero, pero bueno, los escucho. Sí, ya está. A ver. Perdón, profesor, tengo una pregunta. Sí. A lo largo de los prácticos, digamos, aquellos prácticos que tengamos que entregar, vamos a poder usar las librerías que nosotros encontremos convenientes. Digamos, por ejemplo, si queremos buscar o qué sé yo, si encontramos una cierta función, pero hay que importarla, digamos, para nuestro proyecto, ¿podemos hacerlo o estamos restringidos a usar lo que solamente se nos enseña acá? Usted lo que tiene que aprender es a resolver un problema. ¿Sí? Si usted lo puede resolver con una herramienta que encontró, está fantástico. Salvo que explícitamente el práctico diga no puede usar tal cosa. Pero si no, el tema es resolver un problema.
Porque esto, para empezar, está muy bien la pregunta, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es, digamos, el motivo por el cual nos van a contratar a nosotros después en una empresa, en un trabajo? Para que resolvamos problemas, no nos van a preguntar cómo lo resolver. Después habrá que buscar la mejor solución. Primero lo resolvamos, después busquemos la mejor solución, ¿sí? Pero bueno, sí, pueden utilizar, respondiendo puntualmente a su pregunta, otras cosas. No se da tampoco tanto, no es tan... No les voy a pedir cosas que a nivel técnico de librería no les pido tanto, digamos. ¿Sí? Pues, vayamos en otra cosa, lo que dije hace un momento. Nuestro error está en otro lado, no está en las librerías. Igual le tomo la pregunta, que está fantástica. ¿Para qué sirve el for y esa flecha? Bueno, es para recorrer, el for each es para recorrer este tipo de colecciones que son los maps. Y bueno, esto es parte de la sintaxis de este for each. ¿Sí? Que bueno, es lo mismo que el otro for, nada más que utiliza dos variables que se llaman key y value, que se pueden llamar Juan y María. ¿Sí? Son dos variables, ¿no? Es lo mismo concepto. Pero itera sobre esta colección, map.forEach. ¿Sí? También creo que está para los tipos de datos eh, list, el for each. Creo que ya está también. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se puede hacer un cálculo de dentro de los paréntesis? Acá puedo hacer lo que vos quieras, un proceso, igual que en el otro for, es un for, chicos. Si acá yo le dije acá que hace un proceso. Había un sistema print ln y en este caso será otra cosa, pero es un proceso. El proceso será el que corresponda a hacer de acuerdo al problema, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede hacer un cálculo? Sí, ya respondimos eso. ¿Alguna pregunta más? Yo bueno, ese otro tema, documentación, yo tuve problema, no sé si es por el IDE o por qué, o cómo se exporta, porque vi en internet que es una página HTML la documentación al final, con Javadoc, Sí, pero yo no sé cómo visualizarla esa página, porque a mí me tira error. O sea, yo documenté todo el TP1 claro. y qui- quería ver el HTML, pero no pude. No sé cómo es. Y después usted le exportó desde por acá, una de estas opciones tiene para Sí, generar el, ya desde acá y lo genera, ¿sí? Bueno, no sé, capaz que es por la versión del Java, no sé. Normalmente se exporta de una, es una página HTML y vos le das doble clic y anda, ¿sí? Probá con, no sé qué IDE tendrás, no sé, la verdad que... Pero es sería así, Eclipse, es Spring Tool Suite. no lo sé. Esto funciona así, digamos, y esto es... Bueno, y esto que le está pasando a usted, me quedé pensando en cómo responderle, pero le quiero responder correctamente. Esto que le acaba de pasar es lo más común que le va a pasar en absolutamente toda su vida como desarrollador. ¿Sí? No quiere decir que le va a pasar todos los días, pero es algo habitual, que usted va a ver un ejemplo que hago yo y anda fantásticamente en mi máquina, y usted lo va a probar y no anda. O va a ver un video en YouTube que el tipo explica fantástico y usted lo enchufa y no anda. Bueno, ¿por qué no anda? Porque ahí pueden haber un montón de factores, ¿sí? Y esto es parte del aprendizaje. Y hay que aprender a convivir con esto. ¿Qué quiere decir con que pueden haber varios factores? Puede ser por la versión del sistema operativo, puede ser por la versión entre el JDK y la IDE, puede ser por la versión de la IDE misma, puede ser, no sé, puede ser porque haya que configurar el proyecto en esta nueva versión, capaz que tiene el JDK 15 y el JDK 15 ya dice que, no sé, ¿sí? Hay que googlear un poco ahí. Pero así como le digo esto, es porque de verdad que no tengo la respuesta. Y nadie va a tener respuesta para todo. Y esto que le pasó es habitual. Le va a pasar 1.000.000 de veces en su carrera de desarrollador. Tiene que aprender a buscar la falla y a googlear correctamente. ¿Sí?
trate de buscar a ver si la página le muestra algún tipo de error, cosa que usted pueda googlear ese error. Ponga Javadoc, no genera, bueno, ponga en inglés para que tenga más posibilidades, digamos, de encontrar un resultado. Y pregúntele, Javadoc no genera el HTML, o error en HTML con Javadoc, no sé. Pero esto, como le digo, es aprender a buscar. No hay una receta mágica. Y esto, más adelante lo van a ver con más frecuencia, inclusive, ¿no? Este tipo de cosas que son tan fáciles, porque es tan fácil, claro, yo lo expliqué y lo mostré. Yo no generé Javadoc acá, pero bueno, usted se adelantó y está fantástico que lo haya hecho y no lo anduvo. Y bueno, hay que googlearlo, ¿no? Se lo, se lo dejo como desafío, después nos cuenta la otra semana. ¿Sí? A ver, Bueno, gracias. le tiro algunos tips, por eso como te digo, puede ser la versión del Java, del JDK, puede ser la versión de la IDE que no es compatible con ese JDK, puede ser que, no sé, su intentó abrirlo con otro browser que no sea Chrome, intentó abrir capaz que anda con Edge o no anda con Edge, no sé. Hay un millón. Y si intentó abrir y si no le muestra nada, le muestra una página, ¿qué le muestra? Bueno, todas esas cosas tiene que pensar, ¿ves? No me muestra nada, bueno, sí, me muestra esto, así, todo en blanco, bueno. Y si tiene acá, bueno, te apriete F12 y acá en F12 le va a decir qué error está pasando. Son un montón de cosas que pueden llegar a ser. Y acá con la consola de desarrollo, acá podemos ver también si hay algún error o no, pero no hay una única, ni dos, ni tres, ni cuatro posibles acciones. Pueden ser muchas más las posibles causas, ¿no? Así que bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, chicos, los libero entonces para que comiencen a acomodarse, a leer y a prepararse para el práctico de mañana. Profe, para eliminar el Eclipse no tiene que hacer nada, el Eclipse no se instaló, el Eclipse se descomprime nada más. Después borre la carpeta donde está descomprimida y nada más. ¿Sí? ¿A qué hora sube la teoría? Y enseguida. Ya mismo la subo. ¿Sí? Es que cuando quise instalar la versión ahí me sale el error. Bueno, es que lo que pasa es que el Eclipse no se instala, se descomprime. ¿Sí? Algo está haciendo mal, Roxana. ¿Sí? Porque el Eclipse no se instala, es un archivo que se descomprime, perdón, se descarga y se descomprime en la carpeta que yo quiera descomprimir, en la carpeta temporal, por ejemplo. No me gusta, borro la carpeta y listo. No es un doble clic que se instala, un instalador, ¿no? Salvo que esté hablando del ToolSuite, que no sé si también es un instalador, no recuerdo, creo que no lo estoy usando yo porque es un poco pesado. Bueno, ok. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Entonces ahora les subo el video y enseguida el práctico también para mañana.